Lo único aquí que tenemos que tener mucha precaución es con el deslizamiento. Y mira cómo sacó al Silvia, el Ferrari. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca, de vuelta en la clase A de coches modificados del multijugador. Y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Lotus Emira 2023 con una configuración especial que vas a conseguir en la descripción del video. Vamos a ver cuántas posiciones podré escalar, no va a estar nada sencillo porque hay buenos coches y buenos pilotos. Así que iniciamos con pie firme en el acelerador, tratando de buscar el carril para avanzar, pero me cierra el espacio en el muro Barry 73 a bordo del Focus, que también está batallando con la tracción. Ya empiezan los empujones y hay dos rivales, se quedan atrás con un choque inesperado, mientras que ascendemos a la 10ª plaza, mostrándole la trompa a XST38, que está conduciendo otro Lotus Emira y también está tratando de pegarse a la estela, pero se le va larga la frenada y se fue a lo más alto del asfalto y casi se sale, lo que me da el acceso a la 7ª posición sin gran resistencia. Aquí vemos a Top Fuel Ace 88 en el MK1, que está teniendo muchas dificultades también con los contrincantes porque se quedó sin espacio. Ahora frena demasiado temprano. Me parece que tienes que soltar un poco ese monstruo que tienes allí en el volante, compañero. Ahora es que tienes rendimiento para poder ganar la carrera si te da la gana, pero no. Vuelve a frenar de forma anticipada y se queda atrás. Sobrevivimos a la chicana en descenso y ahora estamos detrás de Blanca 76-18-47 en el Porsche. Uy, 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 que casi se va de frente contra el Camaro, que tuvo problemas en la salida de la curva y levantó muchísimo polvo. Pero la acción continúa, así que estamos tratando de avanzar. Me meto por la parte profunda, freno lo más tarde que puedo y logro hacer el adelantamiento, pero rozando la pintura allí con la trompa de Blanca. Sin embargo, no pudo detener nuestro avance y ahí se acerca rápido PTR Burnout en el Camaro. Uy, 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 que se choca con el muro de contención y trata de sacarme. Allí, qué bárbaro, qué desastre, pero pude corregir gracias a la excelente maniobrabilidad que ofrece este Lotus, que recuerda que es un coche de motor central trasero. Y aquí vemos a Fra G-Force en el BMW M3 también teniendo muchas dificultades con la tracción y me está dejando en bandeja de plata el podio, que en cualquier momento solo tengo que aprovechar el rebufo y conseguir el espacio para poder adelantar sin mayor conflicto. Así que, señores, ya estamos por acabar la segunda vuelta de las 5. Esto se está pasando volando y estoy usando el compuesto de neumáticos intermedios para llegar hasta el final y se están portando muy bien. Me dan todo el agarre que necesito, no se sobrecalientan. La degradación ahora es mínima, así que voy a estar tranquilo para el cierre de la carrera. Uy, ahí vemos el Mustang de JFX y se pelea con el BMW. Salimos tan valientes y creo que vi un Caterham que se queda atrás en el embudo. Qué lástima. Así que ahora sí, señores, es la pelea por el liderazgo de la carrera. Estoy detrás del compañero del Mustang y aquí viene Fra G-Force, que no se rinde y trata de sorprender desde afuera para ver si puede conseguir el acceso a la trazada, pero se queda atrás. No tiene suficiente potencia aún como para poder conseguir el adelantamiento que está buscando, así que por ahora me estoy sosteniendo bien, pero esto no ha terminado. La pelea está cerradísima, porque el Mustang que llevamos delante es un coche también con muchísimo potencial, tiene potencia de sobra como para dejarme botado. La ventaja que yo tengo es precisamente la maniobrabilidad, tengo muchísima más tracción, más adherencia en las curvas y ahí es donde me acerco, pero no tengo fácil la carrera, así que va a ser muy complicado poder conseguir el ritmo necesario y conseguir el espacio para poder avanzar y dejar atrás al compañero del Mustang. Pero no dejes de lado que Fragi Force en el BMW también está allí detrás expectante, tratando de perseguir mi estela, y a pesar de que no tiene suficiente potencia, está en las mismas condiciones. Él tiene la maniobrabilidad para poder sorprender en cualquier momento. Señores, estamos en el ascenso, vamos a regresar a la chicana y cualquier error puede costar muy caro para el resultado final. Ahí freno de forma anticipada porque estoy tratando de evitar cualquier colisión y salimos de la curva con una muy bonita trazada, mientras que el compañero JF está haciendo un carrerón. Me parece a mí que está conduciendo ese Mustang de forma increíble, me encanta. Y la verdad es que la forma como toma la dirección en las curvas es muy suave, muy similar a mi técnica de conducción, y eso
hace que la pelea se vuelva cada vez más interesante. Señores, ya vamos a cruzar la meta para recorrer la penúltima vuelta del circuito. Ya queda solo una vuelta y fracción para concluir. Así que el resultado puede ser para cualquiera de los tres. Nosotros nos hemos despegado del lote y ahora me meto por la parte profunda y consigo avanzar dejándole algo de margen de maniobra, pero pelea bien JF. Y ahora viene el BMW, ahora viene GeForce para sorprender por la parte profunda, levantando muchísimo polvo, comiéndose el piano, pero se queda atrás nuevamente y ahora está tan valiente el compañero del Mustang. Allí ese pequeño deslizamiento me dio también algo de ventaja, le desconté 200 milésimas, lo vuelvo a intentar por la parte profunda y esta vez parece que sí va a ser definitivo, pero no puedo cometer errores, sobre todo aquí en el ascenso. Cualquier inconveniente, uy, ahí viste cómo saltó, ¿no? Perdió muchísimo centro de gravedad del Lotus. Hay que tener precaución en el límite de los pianos porque puede mandarte fuera de la pista. Regresamos al descenso. Por ahora todos pinta bien y estamos ya por concluir la carrera, pero el compañero del Mustang no se ha rendido. Lo tengo allí cerquita, medio segundo, ahí me asoma la trompa, así que hay que tener mucha precaución, no puedo cometer errores. Y ahora el BMW del compañero GeForce también está presionando al Mustang y le arrebata la posición cuando estamos por concluir. Sí, señor, vamos a la última vuelta. Ha sido una pelea muy interesante, pero nos hemos impuesto al compañero de JF a pesar de que tenía más potencia que nosotros, pero en Laguna Seca, en definitiva, la maniobrabilidad es la clave para conseguir un resultado definitorio, un buen resultado, quiero decir. Y subimos en la tabla 14 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo. No fue el mejor, pero bastante cerca del mejor tiempo, 1:29.468 milésimas. Y ahora me lo traigo al circuito de Mugello con lluvia torrencial, así que las condiciones de la carrera ahora son más difíciles y a pesar de que este es un circuito con más espacio de maniobra, tiene muchísimos sectores de velocidad donde el Lotus adolece, no tiene en esta clase suficiente potencia como para poderse despegar de los rivales en sectores de alta velocidad. Nuestra mayor ventaja precisamente es la aceleración en la salida de la curva y la maniobrabilidad. Ya empezamos fuerte, empiezan los golpes, ahí me acorrala el Civic y también tengo que abrirme bastante porque no quiero líos. Ahí va el Lexus de Propane Pepo que también está avanzando por la derecha y lo empujan fuera y empieza el pandemonium. Ya son varios los pilotos que se salen y ahí trato de presionar a Bullfox 5665 en el Ferrari Challenge, que también está avanzando por ahora con buena estabilidad. También es un coche formidable que vale muchísimo la pena y el sonido del motor me encanta, por cierto. Ya estamos metidos en la 11ª posición y ahí vemos a un BMW que se pelea con un Subaru y se salen fuera del circuito. Y ahora estamos metidos en la 9ª plaza, muy rápido. Son 4 vueltas en total en el circuito de Mugello. Todo se va a pasar también muy volando, se va a pasar a pesar de las circunstancias y la dificultad. Lo único aquí que tenemos que tener mucha precaución es con el deslizamiento. Y mira cómo sacó al Silvia. El Ferrari le dio un empujón y le dijo chao, chao, bye, bye. Y nosotros tenemos que abrirnos también paso a las bravas porque ya quería empezar a bloquear el acceso en el carril, en la trazada. Así que lo dejamos atrás por ahora. Espero que tengamos suficiente ventaja como para que no pueda darle chance de buscar venganza, porque sin duda es un piloto conflictivo. Por ahora estamos sobreviviendo, ya metidos en la 7ª posición. Aquí vemos un Caterham, el compañero Clarence Bodica, que también está buscando cómo seguir avanzando, conseguir la trazada más efectiva para evitar cualquier derrape. El Caterham es un coche muy difícil de manejar y ahí se observa cómo en la salida de la chicana del zigzagueo perdió el control y también se despide de nosotros. Ahora estamos metidos en la 6ª posición de forma tímida, vamos avanzando y escalando posiciones importantes y regresamos a la recta de las emociones para concluir la primera vuelta de las 4. Ahora entramos en el sector de curvas intermedias y me estoy acercando rápidamente a la 5ª posición. Maverick de A6 es el nombre del corredor que está tratando de mantener el control de su BMW en la salida de las curvas. Se le desliza muchísimo la cola y lo estoy aprovechando para descontarle cada vez más tiempo. Ahí se fue bastante alto, cuidadito que te sales y te vas a entrampar en la arena, si te descuidas más.
le pusieron una penalización de 700 milésimas al compañero que va en la cuarta plaza, que por ahora no identifico el coche. Tenemos que ser más efectivos, sobre todo en la salida de la curva, que es donde estoy perdiendo algo de rendimiento. Pero es un tema de maniobrabilidad, es un tema de paciencia realmente. Aquí viene de vuelta el compañero Maverick tratando de recuperar la posición perdida, pero se queda atrás, no tiene suficiente capacidad como para poder dejar ya neutralizado nuestro Lotus. Ok, ahora sí le vemos las luces traseras al Subaru que tenemos delante. Stench Trench 119. Regresamos a la recta de las emociones para recorrer ahora sí el final de la segunda vuelta. Nos vamos, ya cruzamos el límite de la mitad de la carrera y por ahora estamos avanzando muy bien. Fíjate que le estamos descontando muchísimo y por la izquierda logro adelantar al compañero Strange y vamos a ver qué pasa en el corte. ¿Cuál de los dos puede marcar la mejor trazada? Parece que Lotus se impone. Y señores, nos metemos en la cuarta plaza. Si esto continúa así, cuando solo queda una vuelta y fracción para terminar la carrera, puede que tenga el chance de meterme en el podio. Y cuando ya estamos saliendo del sistema de curvas intermedias, le estoy descontando mucho tiempo al compañero Mayor Canibore, que va conduciendo otro Subaru. Está batallando con el coche para mantener la trazada. Fíjate cómo se le desliza muchísimo en la salida de cada curva, no logra controlarlo adecuadamente y eso le está costando muchísimo tiempo. Ya le estoy descontando varias milésimas en cada curva y ahora tengo que ser paciente, tengo que ser efectivo, esperar el momento, el espacio para poderle adelantar sin mayor novedad. Sobre todo lo que te vengo diciendo, quiero tratar de llegar al cierre de la carrera sin penalizaciones, pero ahí me salto el límite de la pista y efectivamente no me perdonan. 900 milésimas me ponen encima. Eso también me va a complicar mucho el resultado, pero Mayor ha perdido balance, frenó demasiado tarde en la salida de la curva y me abrió la ventana para poder adelantarle por la parte interna de la curva. Y ahora regresamos a la recta de las emociones, pero no tengo idea. Parece que no tenemos potencia suficiente como para poderle sacar más ventaja al compañero Mayor, que se mantiene pegadito, aprovechando el rebufo, pero parece que no puede adelantar, parece que tampoco tiene potencia de sobra, así que le aprovechamos. Uy, ahora trata de sorprender a las bravas, y me está tratando de sacar, se frustró, perdió la paciencia cuando ya estamos recorriendo la última vuelta. Qué lamentable, ahí arriesgándose una penalización infantil. Estamos metidos en el podio por ahora, señores, pero me tengo que despegar de Mayor porque puede aprovechar la ventana de penalización que tengo en mi contra. Mientras que más adelante vemos a Mujica, que está también buscando cómo presionar al compañero que va liderando la carrera. Nos acercamos ahora sí a los líderes, pero tienen suficiente ventaja. Aún así la pelea está bastante buena, muy interesante. Se supone, en teoría, que el Chevron de Mujica debería tener el rendimiento suficiente como para poder consolidarse como el líder y el ganador de esta carrera, pero eso lo vamos a ver en una toma adicional. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Mujica 89 a bordo del Chevron, como muy pronto se acerca la estela del Subaru BRZ de Infected D737. Mira cómo se le pone a un costado, presionando, tratando de conseguir que el compañero cometa algún error que le pueda beneficiar, que le abra una ventanita para poder avanzar, pero el Chevron parece que tiene poca potencia, no tiene la suficiente como para poder sorprender y arrebatarle el dominio al Subaru. Mira cómo se mete en la trazada profunda de la curva y el Subaru se mantiene en el centro. Qué maniobra tan espectacular, y aguanta bien, aguanta la presión Infected y le deja atrás en la salida de la chicana y sostiene el ritmo. Pero el Chevron no se rinde y trata de avanzar. Ahora presiona por la derecha en el carril más alto para ver si puede meterse en el apex, pero se derrapa, se desliza y pierde la oportunidad de adelantarle en la salida de la curva, pero es evidente que el Chevron se quedó corto en potencia. Y bueno, señores, ya estamos en la última curva y efectivamente a Mujica no le alcanzó, se quedó sin vuelta, se quedó sin espacio y ya no pudo seguir presionando, así que se va a tener que conformar con la segunda posición. Y nosotros contentos al cruzar la meta después de más de 8 minutos de contienda, escalando 13 posiciones, nos metemos en el podio
de los victoriosos con un tiempo de vuelta muy bueno. De hecho, creo que fue el mejor, a pesar de que quedó sucio. 2 minutos 7, 719 milésimas. Y sí, señores, aquí está el podio, muy bonito. Se ve el Lotus metido allí entre el Chevron y el Subaru BRZ. La verdad es que son coches formidables. De hecho, son los 3 coches que me parece que tienen mejor maniobrabilidad y potencia suficiente como para pelearse por el liderazgo de las carreras. Así que espero que tú también lo puedas disfrutar muy pronto.